Saludos a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy les compartiré uno de los acontecimientos más impactantes, sublimes y menos conocidos en torno al argumento de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Se trata de una revelación inédita que el demonio, durante un exorcismo realizado en Italia, fue obligado a proferir por orden imprecativa de los sacerdotes, quienes lo exhortaron a referirse a la Inmaculada Concepción de María, un dogma que aún no existía en aquel momento y que sería instituido por el Papa Pío IX 31 años después, en el año 1854. Esta revelación constituye un acontecimiento extraordinario debido a que el resultado final de esa exhortación de los sacerdotes exorcistas al demonio para que dijera la verdad sobre la Inmaculada Concepción de María fue la confección de un soneto hermosísimo, una composición poética de 14 versos perfectamente articulados que dan cuenta del dogma de la Inmaculada Concepción con una profundidad teológica y lírica sorprendentes. La belleza y perfección poética de este soneto es tan excelsa y significativa que el mismísimo Papa Pío IX quedó conmovido ante la majestuosidad de dicha composición. Las evidencias y registros en torno a este suceso son tan significativas e inobjetables que no hay ninguna duda que fue el Espíritu Santo el que inspiró esas palabras que el demonio contra su voluntad fue obligado a proferir durante el exorcismo. En este video les profundizaré un poco más sobre la historia detrás de este impresionante evento y también les traduciré al castellano el soneto para que todos puedan entender su revelador contenido. En el año 1823, en el municipio de Ariano Irpino, localizado en provincia de Avellino, en Italia, dos sacerdotes dominicos, el padre Cazziti y el padre Piñataro, fueron solicitados para realizar un exorcismo a un niño campesino de 12 años. Luego de iniciar con el exorcismo, los sacerdotes pudieron constatar la presencia real del demonio en este niño y ejecutaron el ritual correspondiente para procurar la eventual liberación de este menor. Durante la sesión, el demonio, como es costumbre, profería todo tipo de improperios, blasfemias y ofensas contra los sacerdotes, intentando desmoralizarlos y boicotear el ritual. Fue en ese momento que estos dos sacerdotes decidieron imprecar al demonio, obligándolo por gracia del Espíritu Santo a decir solo la verdad y no poder proferir falsedades. Los sacerdotes aprovecharon esta situación para exhortar al demonio a referirse a la Inmaculada Concepción de María, un tema siempre en boga que constituye una de las piedras angulares del cristianismo. Recordemos que las oraciones imprecativas de los exorcistas pueden doblegar al demonio bajo el sigilo del Espíritu Santo para revelar verdades y sentencias desprovistas de total engaño. Los sacerdotes doblegaron al demonio que estaba dentro de este niño de 12 años para que por orden de Dios revelara la verdad sobre la Inmaculada Concepción de María, y para ello debía componer un soneto, una composición lírica con 14 versos en decasílabos divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos con rima consonante y obligada. Hay que mencionar que el niño poseído, además de solo tener 12 años, era un niño campesino completamente analfabeta, por lo tanto era imposible para él articular un soneto con todas esas especificaciones técnicas que solicitaban los exorcistas. Esta es una de las mayores pruebas y evidencias de que en esencia el niño estaba poseído y que era el demonio el que se expresaba a través de él. Cuando el demonio finalmente fue exhortado a recitar este soneto, tuvo que obedecer, y el resultado final fue el siguiente. Vera madre son io, di un Dio che è figlio, e son figlia di Lui, benché sua madre. Ab eterno nacque egli ed è mio figlio, nel tempo io nacqui e por li son madre. Egli è il mio creator ed è mio figlio, son io sua creatura, egli son madre. Fu prodigio divin l'esser mio figlio, un Dio eterno e me aver per madre. L'esser quasi comun tra madre e figlio, perché l'esser dal figlio ebbe la madre, e l'esser dalla madre ebbe anche il figlio. Or, se l'esser dal figlio ebbe la madre, o s'ha da dir che fu macchiato il figlio, o senza macchia s'ha da dir la madre.
A continuación les paso a traducir el soneto en castellano. Si bien la rima y la métrica se ven afectadas por motivos de la traducción, la esencia y el contenido mantienen la misma correspondencia que su idioma original. Yo soy la verdadera madre de un Dios que es hijo, y soy hija de Él, pero al mismo tiempo su madre. Él nació en la eternidad y es mi hijo. Yo nací en el tiempo y soy su madre. Él es mi creador y es mi hijo. Yo soy su criatura y soy su madre. Fue un prodigio divino que Él sea mi hijo, un Dios eterno que me tiene a mí por madre. El ser es casi común entre madre e hijo, porque el ser del hijo tuvo a su madre, y el ser de la madre también tuvo a su hijo. Ahora, si el ser de su hijo tuvo a su madre, o hay que decir que fue manchado el hijo, o que sin mancha está su madre. Si analizamos la profundidad teológica y lírica de esta composición, nos podemos dar cuenta de lo sublime que es, sobre todo porque despliega de manera extraordinaria las relaciones de interdependencia y preponderancia entre María y la Santísima Trinidad. En este soneto queda expuesta la perfecta articulación entre María, Madre de Dios por concebir a Jesús, pero al mismo tiempo hija del Padre por ser criatura, un verdadero prodigio divino sin precedentes en la historia. Al analizar este soneto nos damos cuenta que sigue perfectamente cada una de las peticiones y solicitudes técnicas requeridas por los exorcistas. Nos damos cuenta de que en esencia son 14 versos que están divididos en 2 cuartetos, son 4 líneas de texto, y 2 tercetos. Al mismo tiempo nos damos cuenta que la rima en decasílaba se puede apreciar perfectamente cuando vemos que la palabra hijo se intercala al igual que la palabra madre, y vamos a encontrar al final de cada línea la intermitencia entre hijo y madre, hijo, madre, hijo, madre, y sucesivamente así va a ser a lo largo de todo el soneto. Esto da cuenta precisamente del carácter lírico que debería contener esta composición. Además de eso, cuando vamos a la profundidad, al contenido del soneto, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos ingredientes que dan cuenta de la grandeza y el prodigio en torno a la relación entre María y la Santísima Trinidad. Por ejemplo, nos damos cuenta que en la primera línea la Virgen María dice que es madre de un Dios, pero que ese Dios también tiene esa facultad para ser hijo. María es hija de Él, pero al mismo tiempo es su madre. Es interesante cuando posteriormente dice que Él nace en la eternidad y es su Hijo, es decir, sabemos todos que Dios es pasado, presente y futuro. Siempre ha estado, siempre va a estar y siempre está. Mientras que María, al no ser eterna, sino temporal, nace en el tiempo, pero más sin embargo es madre de ese Dios eterno. En el segundo cuarteto nos encontramos con la expresión Él es mi creador y es mi hijo. Es interesante cómo María se evidencia como criatura, pero al mismo tiempo como madre del Creador. Y además de eso, establece que fue un prodigio divino el hecho de que Él, ese Dios creador, sea su hijo. Ahí hablamos claramente o empezamos a atisbar un poco esa inmaculada concepción. Ese Dios que es eterno, pero que sin embargo la tiene a ella, a María, por madre. Ya en los últimos 2 tercetos es donde se agudiza o se explica de manera mucho más profunda o se aborda el tema de la Inmaculada Concepción. El soneto dice, el ser, en este caso Dios, ese ser divino o la Santísima Trinidad, es casi común entre madre e hijo, porque el ser, Dios, del Hijo Jesús tuvo a su madre. Y ese ser, que es Dios, de la Madre María, también tuvo a su Hijo. Todos sabemos que Jesús no nace de la nada, no es ex nihilo, no simplemente apareció, sino que Dios se sirvió de María, la Madre, para poder tener esa experiencia de un hijo. Y finalmente, en el último terceto, se despliega todo el argumento en torno a este soneto. Es como el remate del soneto, pero al mismo tiempo el que clarifica todo con respecto a la Inmaculada Concepción de María. Y es que dice, ahora, si el ser, o sea Dios, de su Hijo tuvo a su madre,
Entonces, solamente quedan dos opciones: o decir que se ha manchado el Hijo, es decir, que Jesús nació con la mancha del pecado original, y todos sabemos que esto es completamente falso, y si asumimos que Jesús está librado de mancha, entonces también hay que decir que sin mancha está su madre. Y es precisamente en esta última línea donde se clarifica todo, se sustenta todo y se le da toda esa grandeza y majestuosidad en torno a la Inmaculada Concepción de María, tal y como lo habían requerido los exorcistas al demonio en esta imprecación. Finalmente, hay que mencionar que fue gracias a la labor investigativa del padre Francesco Bamonte, presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, que este suceso extraordinario del soneto no se perdió en el tiempo, ya que fue este sacerdote quien realizó las indagaciones correspondientes que permitieron hallar los registros y evidencias de este acontecimiento. El padre Bamonte dijo con respecto a esta investigación: inicié una investigación a fondo para llegar a las fuentes de este suceso y descubrí que esta composición lírica que realizó el demonio, obligado por Dios, fue citada en el año 1907 por el cardenal Francesco Salesio della Volpe durante el proceso ordinario romano que tuvo lugar entre 1907 y 1928 para la beatificación y canonización del siervo de Dios, Papa Pío IX, quien fue precisamente el Papa que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1854. Y el cardenal Francesco Salesio fue uno de los asistentes al servicio personal del Papa, quien posteriormente dio testimonio sobre la historia del soneto. El cardenal Salesio afirmó que el Papa se sintió profundamente conmovido cuando leyó este soneto. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.